ver el porcentaje de una población. O sea, no ver el valor total, sino el porcentaje sobre una categoría. Digo, si yo abro una población con dos variables, eh, ¿cómo veo de la segunda variable el porcentaje que hay? No, no sé si se entendió la pregunta. Eh, Sí, yo creo que en general uno podría hacerlo con group by, ¿no? Agrupando por claro, una sí, variable y usando una función de agregación en la siguiente, ¿no? sí, bien. Sí, group by era la otra forma que no me acordaba. Eh, Sí. pero eso me sale con el count y después no sé bien cómo hacer para ver directamente el porcentaje. Porcentaje, O habría que sea, ver qué pregunta podemos formular equivalente acá. Mientras tanto, los demás vayan abriendo la cola, o sea, si van ejecutando demás. Entonces, a ver, por ejemplo, em, o sea sí, que Pivot Table también es otra solución, ¿no? Y en la función GroupBy uno puede pasarle una función de agregación que puede ser personalizada. Entonces uno puede hacer que una sola función haga también el ratio entre dos cosas. Sin embargo, también uno puede dividir, vamos a hacer por año, si uno tiene dos arrays que tienen el mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, normalizar, ¿no? Por el total, nosotros podemos hacer por group by y dividimos ese array con un total, ¿no? Por ejemplo. Esto, y ahí tenemos esto. El tema es, por ejemplo, ahí tenemos un ratio de cada uno de los valores dentro de group by sobre el total de la suma, ¿no? Y de esto podemos seleccionar alguna columna también. Lo que es importante en todas estas operaciones anidadas, esto probablemente se puede hacer con de mil millones de maneras, y también con un pivot table, lo que es importante para no perderse con esto es seguir la cadena de operaciones que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que acá tenemos un data frame, em, que luego del group by tenemos este objeto group by, ¿sí? Luego del zoom sabemos que es un data frame que tiene todas las columnas. Podríamos indexar por esta columna acá, por ejemplo. Bueno, o en ambos lugares, en realidad. Entonces, es importante hacer ese seguimiento para no perderse con las operaciones. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, esta secuencia de operaciones acá nos devuelve esto que es la suma, los consumos por año, ¿no? Entonces, podemos operar dividiendo ese array por otro array o por un valor, eh, siempre que entendamos sobre qué objetos estamos operando. Em, bien, bueno, ahí tenemos una normalización por el total. Bienvenidos a los que van entrando, Neomati, Yejos y a todos los demás. Bueno, vamos a ir de a poco arrancando con la clase. Los invito a abrir la cola que ahí pasé. Es la ejercitación de la clase 5, visualización. Yo soy Matías, un gusto acompañarlos en esta ocasión. Bien, vamos a arrancar entonces. Perdón, tengo A una menos que consulta haya... de la duda de mi compañera. Sí, claro. Ahí cuando dividiste, no dividiste por el total, no por el total de cada categoría, sino por el total de toda la base, ¿o no? Cuando hiciste la división Claro, esa. sí. Y creo Claro, que la sí. O sea, pregunta era tipo, porque a mí me pasa lo mismo, la pregunta era también por categoría, por el total de cada categoría. Sería como dividido por un group by de año y no sé, contar la cantidad de... perfecto. Algo así sería, ¿no? Sí. ¿Cómo sería exactamente la pregunta? O sea, nosotros Que tenemos... en vez de acá dividir, tenemos el total por grupo, claro, en ¿no? vez de dividir por el total de la base, dividas por, no sé, por ejemplo, por la cantidad de casos del año de 2004, como por agrupar por cada categoría. ¿Se entiende lo que...? Bueno, sí. Nosotros podemos también trabajar en ambos casos con dos group bys, ¿no? Siempre que Claro. el array tenga las dimensiones adecuadas.
Entonces, por ejemplo, acá estamos sí haciendo la operación dentro de cada año. Del total, es una clase promedio, disculpen, no pensé demasiado la lógica de esta query, pero sería por año la suma del total sobre la cantidad de casos que tenemos en ese año, ¿no? Ahí estaríamos haciendo promedio por categoría. En Claro. este caso, estamos operando con dos arrays del mismo tamaño, ¿no? Con un pivot table también había otra manera equivalente. Bueno, y ya que estamos en visualización, ¿no? Con un punto Gracias. plot, nos va a salir un primer gráfico feo porque va a ser un gráfico de líneas. Podemos ponerle que sea gráfico de barras, por ejemplo, y ahí va tomando más forma. Un dato muy, muy importante que sin esto no podrían avanzar para nada. ¿Ven este string feo que aparece acá? Si ponen un punto y coma, no va a aparecer más. Listo. Era importantísimo. Resulta que, recuerdan que Jupyter y Collaboratory, que es esta versión de Jupyter Online, te muestra lo último que está en cada celda, ¿no? Por default, no hace falta usar la función print. Entonces, cuando nosotros generamos este objeto de Matplotlib, resulta que es un objeto al que existe memoria y se puede referir de esta manera, y nos muestra también esta referencia, además de graficarlo, por ese comportamiento. Si nosotros ponemos C punto y coma, suprime eso que muestra por default, así que no aparece más. Bien, eso va a estar en el examen. No, mentira. Bien, bueno, vamos a ir haciendo entonces los ejercicios del día. Primero leemos el data frame, aunque ya deberían estar todos recancheros con esta primera parte. Importamos con un alias, importamos la librería de visualización y le vamos a decir que muestre los gráficos en el modo inline con este Magic de Jupyter. Y primero leemos el data frame. ¿Qué es lo que siempre vamos a hacer primero? Bueno, ver una primera muestra del data frame. Y acá hay una cuestión que es que tenemos el índice repetido. Entonces podríamos emprolijar un poquitito más esta lectura diciéndole que la columna de índice es la primera, con index call igual a 0. Y ahí no va a generar un nuevo índice, sino que ya va a tomar el que existía ahí. Bien. Y ahora tenemos nuestro dataset para jugar, que son datos de importación, exportaciones y consumo de país en distintos años, ¿sí? Por trimestre. Ahora, primer ejercicio. Nos pide graficar la serie de importaciones en el eje de abscisas, en el X, deben ir los años, mientras que en el de ordenadas la cantidad importada. Bueno, acá vamos a estar resolviéndolos, no tenemos tanto tiempo como para darles tiempo para que resuelvan y después digan, pero pueden ir comentando en el chat. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? A ver, veamos primero qué nos piden. La serie de importaciones sería la columna importaciones D, ¿sí? Así que primero vamos a indexar esa columna. Ahí tenemos toda la serie de datos que corresponde a esa columna. Ahora, podemos generar un primer gráfico con punto plot simplemente. ¿Sí? Recuerden que en la clase se vieron algunas maneras para visualizar. Una es Matplotlib con pandas o sin pandas. Después está Plotly, ¿sí? Que genera bonitos gráficos interactivos. Así que bueno, vamos a hacer este primero con pandas. De esta manera generamos un primer plot, pero ahora nos pide que en el eje de abscisas deben ir los años y en el de ordenadas las cantidades importadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a ver, en el chat, ¿alguien sabe cuál es la función que llamamos para definir eso? ¿O cómo se llaman estos atributos que tenemos que cambiar en el gráfico? Bueno, el atributo se llama xTix. O sea, lo llama tix matplotlib a el atributo de, digamos, las pequeñas señales, ¿sí? Que hay un tic, no sé cómo se traduciría tic al español. Y nos va a pedir dos cosas este método, que es en la posición del tic, ¿sí? Y también nos va a pedir los valores. Entonces vamos a tener que generar dos listas acá. Entonces, para los años, como nosotros tenemos 4
trimestres por cada año, vamos a generar, con una lista por comprensión, vamos a generar una lista que vaya del 1 a la cantidad de años que tenemos, que entiendo que eran 65, que vayan de 4 en 4 por los trimestres. Y para eso vamos a usar la función range. La podemos usar de esta manera. Entonces, esto nos va a generar un rango de valores que van a ser las ubicaciones donde vamos a poner los valores que necesitamos. Y para encontrar la lista efectivamente de los años, vamos a ver la columna y vamos a ver los valores únicos que tiene. Ok. Entonces, esta va a ser la lista de los ticks. Va a ser los labels, ¿sí? Las etiquetas que vamos a poner en cada una de las ubicaciones. Entonces, con estos dos vamos a generar las listas que necesitamos. Esta es una. Vamos a ponerle labels. Vamos a poner ubicaciones. Y vamos a poner range del 1.65 de A4. Y ahora vamos a poner ubicaciones labels. Ahora, quizás nos pide... Está bien. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo arreglamos esta cosa fea? El famoso punto y coma que vimos antes. Eso nos va a sacar esa lista. Y ahora no se entiende un pomo, tenemos que hacer algo más, que es cambiar la rotación de los ticks. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Está facilita. ¿Alguien se acuerda o se le ocurre? Vamos a tener que pasar un argumento más a xticks, que es el grado de rotación. ¿Algún valiente en la sala? Si alguien tuviera que adivinar cuál es el atributo que tenemos que cambiar. Dale, que después se viene Deep Learning y ahí tiene que estar esto, una pavada. Igual tampoco es que sea tan difícil, no se preocupen. Casi, muy bien, Vicente. Sí, casi, es rotation. Rotation igual 90. Esto lo podíamos chequear viendo la documentación de la función, ¿no? Tanto apoyando el mouse arriba como con Shift Tab, ¿sí? Entonces, podemos ver acá, bueno, veo que no lo muestra directamente en esta lista, está dentro de los quarks, ¿sí? Pero aparece en la documentación del sitio. Y bueno, con rotation lo vamos a cambiar, y ahí los podemos leer. Bien. Ahora, si quisiéramos agregarle, por ejemplo, creo que no lo pide. Voy a mover el chat un poco. Disculpa, Matías, hay una consulta. Sí, claro. Tengo la duda de que es necesario, antes de graficar, declarar la variable de tiempo como un índice. En la variable de tiempo, como un índice, vos decís declarar esto como variables. No. Por ejemplo, en este caso, la variable año, declararla como un índice en la tabla, previo al gráfico. Ah, es que es una columna, ¿no? O sea, es lo que vamos a usar para... Son los labels nomás. O sea, nosotros podríamos ignorar totalmente. Nosotros generamos el mismo gráfico, lo podemos generar así directamente. Punto plot. Ya está, facilísimo. Ahora, nosotros queremos poner los años en el eje X. Y es por eso que usamos esta columna, ¿sí? Ya, vale. Entonces ahí vamos a tomar las ubicaciones donde van a ir. Esta obviamente no hace falta declarar variable, podría ir esto acá. Y vamos a tomar los nombres de los años para graficar así. Y con la rotación podemos leerlos. ¿Te hago una consulta? Rotation. Em, Sí, claro. ¿Vos en la tabla tenés la información por trimestre o no? Sí. ¿Y no habría que hacer algún tratamiento para que
para que haga, no sé, o sea, que cuente aparte los trimestres, que vaya aumentando por trimestre. Bueno, es Como una que no buena entiendo, pregunta. no termino Está de muy bien. entender qué número es el que te muestra por año, si es que en realidad por año tenía más de un número, o sea, tenía 4. Está muy bien. Entonces, claro, nosotros tenemos dos alternativas. Una sería hacer un group by por año, calcular el total por año y graficar por año. ¿Sí? Que es, me parece, a donde lo que respondería a la pregunta Gloria, creo. Pero lo que pasa en ese caso es que nosotros perderíamos granularidad. Entonces, si nosotros hiciéramos group by por año, tendríamos, y hacemos un promedio, vamos a tener un valor por año. Entonces, para incluir los trimestres, nosotros lo que hacemos es graficamos todos los puntos por trimestre, pero vamos a poner los años solo uno cada 4, que es donde empieza cada año. ¿Sí? Entonces acá tenemos con todos los trimestres, pero marcamos cada 4 puntos, que es cuando comienza cada año. ¿Sí? ¿Se entendió? Cualquier cosa, no Gracias. pueden consultar sin problema. No, por favor. Romy nos dice, bueno, no sé si es mi caso, pero el ejercitario extra me da la opción de abrirlo con Colab para poder ejecutarlo. Sí, es cierto, eso. Le falta el botón de abrir en Colab. Ahí les paso un truco que Google Colab siempre puede leer de cualquier repositorio de GitHub. Entonces, básicamente, pueden cambiar el título y lo abre directamente. Les paso el link, igual, obviamente, de nuevo. O sea, siempre que tengan un repositorio de una Jupyter Notebook, pueden ponerle toda esta parte de principio, /GitHub, /my, o sea, el usuario, el repositorio, blogmaster, bla, 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 y se lee desde ahí. Que sí, efectivamente es lo que hice yo hace un ratito para abrirlo en Colab. Después vamos a agregar el botón que no estaba. Bien, ahora nos dice, graficar los cierres anuales para exportaciones, importaciones, consumo público, consumo privado y PBI. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, recordemos nuestras columnas. Vamos a tomar, entonces, vamos a tomar, nos dice exportaciones, importaciones, consumo público, consumo privado y PBI. A ver, vamos a ver entonces df.columns. Podemos indexar las columnas que necesitemos con iloc, ¿sí? Entonces, a ver, podríamos usar loc y pasarle los nombres de las columnas o iloc, ¿sí? Y tomar las columnas que necesitamos. ¿Qué van a ser? Exportaciones, consumo público, consumo privado y PBI. Bueno, podríamos listar esas columnas, ¿sí? Vamos a tomar las columnas que querramos y pasarle todas las filas y la lista de columnas que querramos. ¿Sí? O podemos también usar, entonces, iloc y hacer alguna clase de slicing o fancy indexing, ¿sí? Indexado fancy, para tomar las columnas que necesitemos, con columnas o sin. Vamos a necesitar también el año, ¿sí? nuestra lista, y vamos a usar la misma lógica con los trimestres. Entonces, podemos plotear un gráfico de barras, ¿sí? Con la función plot. Vamos a usar los 2 puntos para que no se vea. Ahora esto nos queda medio chico, no están las soluciones, pero podemos agrandar un poco usando el atributo figSize. ¿Sí? Y acá no hace falta que uno memorice todos los atributos que hay, sino siempre va a haber un atributo para modificar el elemento que uno necesite cambiar del gráfico. ¿Sí? Entonces es cuestión de formular la pregunta específicamente y googlear en cualquier caso, si no recuerdan. Bien, ahora para modificar los ticks tenemos que usar una lógica como hicimos la otra vez, y vamos a hacerlo como estaban las soluciones para no confundir. Vamos a generar una
una lista por comprensión, por listas por comprensión, x for x in range 0, 17, 1, ¿sí? Y acá esto lo podemos simplificar. Podemos simplificar pasando directamente range, que van a ser las ubicaciones, y vamos a pasarle los años. Año.unique. Unique. Y vamos a poner 2 puntos para no ver eso que sale. Vamos a ver estas dos listas para que quede claro. df año unique nos va a dar los años que tenemos, ¿sí? Y nosotros necesitamos decirle las ubicaciones para estos valores. Que en este caso vamos a directamente poner índices para cada uno de los años. Bien, también podríamos haber usado este mismo array para el range, ¿sí? Si nosotros ya sabemos que tenemos una lista de labels, como esta, nosotros podríamos decir que vamos a tener un rango que va desde 0 hasta, perdón, acá me quedó el shape, hasta labels.shape0, así lo generamos automáticamente, y labels. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar un rango que va de 0 hasta la cantidad de labels que tenemos. Que es lo mismo, pero bueno, modificando un poco la sintaxis. Se entiende el list comprehensions y eso, ¿no? No es nada nuevo. Bueno, y podríamos agregar... Sí, claro. Una consulta. No termino de entender los parámetros S3 y 4 del iLoc. Y después, por ejemplo, ¿no se podría hacer directamente df y doble corchete y seleccionar las 2 columnas, las 3 columnas que necesitamos, en lugar de usar un loc o Totalmente. un iLoc? Sí, perfectamente. Muy bien la pregunta. Sí, el iLoc este es el que está usado en las soluciones. Es equivalente. O sea, nosotros podemos usar... En general conviene ser explícitos usando iLoc o loc, donde sea, pero sí, uno también puede seleccionar columnas en general de este modo, ¿sí? Y en general no hay ningún problema seleccionando así. Así que sí, es perfectamente equivalente. Lo que hace este indexado es decirle que va a tomar, claro, perdón, este iLoc está indexando no por columnas, sino por filas, ¿sí? Lo que está haciendo es tomar cada 4 valores para tomar un valor por año, ¿sí? Es un slicing que funciona igual que el range, ¿sí? Esto sí, si es la primera vez que lo están escuchando, quizás sea medio raro, pero acá tenemos 3 posibles valores que podemos, veamos este data frame un poco. Tenemos 3 posibles valores que le podemos pasar al iLoc, que es o a cualquier slice, cualquier indexación. El valor donde empieza a indexar, el valor donde termina a indexar, y el tamaño del intervalo con el que pasa, de paso a paso. Lo que estamos haciendo en este caso es decirle que arranca en el tercero, ¿sí? Y que va a ir hasta el final y va a pasar de a 4. De ese modo tomamos un valor por año, ¿sí? Y estamos tomando todas las columnas. Nosotros podríamos especificar también alguna columna, como así, por ejemplo. Y mezclamos ambos tipos de indexación. De todos modos, esto vamos a tener que usar loc, desde iLoc para eso. Y bueno, podemos usar la misma lógica para indexar. En este caso, tomamos las filas yendo de A4 y esas 2 columnas. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo de este modo es tomar un solo valor por año, ¿sí? O sea, arranca del tercero y va de A4 para tomar 1 por año. Ah, ok, genial, gracias. No, por favor, cualquier consulta es bienvenida. Claro, porque ahí de hecho el año también se grafica y no sé si debería estar como graficado porque distorsiona los valores de las variables, ¿no? Bueno, acá estamos tomando, sí, en realidad podríamos agrupar, calcular los totales por año. En realidad este sería el valor para el primer trimestre de cada año. ¿No? Claro, pero mi duda es que en el fondo se está graficando la barra de año, cuando también está abajo.
Entonces como que... Claro, sí, en realidad habría que no tomar la columna de año, ¿no? Eso, Eso claro. está bien. Sí, tenés razón. Sí, totalmente. Así que vamos a agregarle esta indexación acá para no tomar esa columna, sino las que necesitamos. Claro, y acá, ¿por qué este error, Vicente? Porque se tomaron todas las columnas, ¿no? No, pero el error nos dice Ah, index error, iLoc require numeric indexers. Sí, porque le pasé una lista de nombres a iLoc que funciona con índices. Entonces tenemos que usar loc para claro. pasar los nombres de las columnas. Ahora, una salvedad con esto, que es, sí, ahí está mucho mejor. Gracias, sí, disculpa, yo pensando en el código. Una observación importante que es que esta indexación, ahora ya que estamos usando loc, está usando los nombres del índice. ¿Sí? Quiero decir, recordemos que un data frame tiene un índice, que es este, 0, 1, 2, 3, 4, pero esos números podrían no ser números, o sea, se toman como un nombre también. Entonces, acá estamos usando esta lógica, pero podríamos, en un muy mal caso, podríamos tener un índice que no sean números ordenados, sino que tenga otra lógica. Entonces, acá para hacer esta lógica estamos asumiendo que están numerados como están. Una observación. Bien. Ya el siguiente. Graficar la serie de exportaciones junto a su media móvil y su desvío estándar móvil. Bueno, para hacer esto, uy, se me escapó un carácter. Para usar eso vamos a usar las funciones que nos trae para hacer medias móviles, que son rolling. ¿Sí? En realidad acá podemos usar numpy.rolling, pero vamos a usar el método rolling que nos trae pandas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la media móvil? Es tomar una ventana de algún tamaño y ir calculando la media. ¿Sí? También podríamos hacerlo, por ejemplo, con una operación de convolución. ¿Sí? Pero bueno, eso es súper rebuscado. Muy bien, no dije nada. Pero en otro caso podría ser más interesante si uno, en vez de hacer un promedio, quisiera aplicar otra función, ¿sí? Con una ventana móvil. Bien, entonces para hacer esto vamos a tomar la columna exportaciones, -d, era, si no recuerdo mal. Vamos a tomar la variable. Podríamos usar np rolling, ¿sí? Que esto, si no recuerdo mal, va a recibir, a ver, la documentación. Nosotros necesitamos pasarle el tamaño de la ventana y la función con la que vamos a aplicar la operación esta de convolución, ¿no? Que se llama ir moviendo la ventana y promediar. Y Pandas nos trae una manera muy sencilla de hacer eso, que es con la función rolling, ¿sí? Que si nosotros ponemos .4, nos dice, ok, ahora ya la serie que tenemos ha sido ventanada en ventanas de A4, ¿sí? Pero nos falta, como en el caso de GroupBy, una función para agregar esas ventanas, ¿no? Y eso lo podemos hacer con min. Entonces, en este caso, va a ir aplicando la media a cada una de las ventanas. ¿Y por qué nos darán en las primeras? Bueno, porque en la primera ventana, si arrancamos en el primer valor, hay valores que son nulos, ¿no? Para el primer valor hay los tres previos, o si está centrada, uno o dos previos que van a ser nulos. Bueno, y con esto tenemos la serie habiendo sido alisada con una media móvil. Entonces podemos hacer esto. ¿Y cómo va a ser con un simple cambio para hacerlo con un desvío estándar? ¿Quién me comenta? ¿Cómo será para hacerlo con un desvío estándar? .stbd, algo así, ¿no? Muy bien, sí, casi, STD, Standard Sí. Deviation. Eso mismo, bien. Y ahí ya tenemos las dos series.
Entonces, ahora vamos a plotear. Vamos a graficar primero la columna normal, exportaciones y abajo de .plot. Ahí preguntan en el chat, ¿se puede en vez de min poner alguna función customizada al rolling? Sí, totalmente. Y hacer convoluciones con la operación que uno quiera. Debería poder ser tanto una función que devuelvan valores por ventana como un vector, ¿no? Esta operación en realidad de convolución es la multiplicación de dos funciones, lineales o no, desfasando una en el tiempo, ¿no? Vamos a buscar NumPy Rolling para ver los parámetros que nos permite usar en NumPy. Igual, nada, la respuesta corta es que sí, tampoco quiero que nos vayamos demasiado. Así que sí, totalmente se pueden hacer en ambos casos. Bien. También Rolling tiene algunos parámetros que se pueden usar en vez de, quizás uno puede multiplicar por un vector cualquiera que necesite, pero Rolling también tiene estas posibilidades de decirle que esté centrada o no, y algunas otras que puede ser interesante quizás probar. Estaba buscando esta de WinType, a ver qué es el WinType. Provide a window type. Claro, bueno, se ve que acá uno le puede pasar un vector con el que hace la convolución. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos ventanas de A4 y nuestra ventana, nuestra operación lineal con la que convolucionamos es un vector de 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, eso nos va a dar el promedio, ¿sí? En cada punto. Pero podría ser algo distinto. Bien. Bueno, vamos a graficar primero la serie, como está, para graficar arriba las medias. Entonces, ponemos esto así. Ahora, recuerden que nosotros estamos accediendo a la interfaz de Matplotlib mediante pandas, ¿sí? Y esto que aparece acá es un canvas de Matplotlib que se creó en esta celda. Entonces, nosotros si hacemos otro ploteo anglicismos, si hacemos otro gráfico en la misma celda, se va a graficar arriba en el mismo canvas. Y ahí tenemos el resultado por medias móviles. Vamos a hacer lo mismo con el desvío móvil. Podemos hacer que sea un gráfico de barras. Vamos a poner el punto y coma. Y ahí lo tenemos abajo, el desvío estándar que fue habiendo en cada momento. Bueno, eso en realidad ya está, pero en las soluciones, y podríamos, más allá de soluciones o no, hacer algunas customizaciones extra, como modificar, por ejemplo, los labels que tiene. Nosotros vamos a tener abajo los años, si los agregamos, así que primero vamos a aclarar los ticks, como habíamos hecho antes. Vamos a poner range, como vamos a graficar todos los puntos, vamos a poner del 1 al 65, yendo de A4. Esta lista está de más. Y vamos a buscar los labels con la columna año, punto unique. ¿Sí? Y lo podríamos convertir a lista, pero también va a funcionar así con un NumPy array. Y vamos a ponerle una rotación de 60 grados. Ahora podemos poner que el X label es año, el Y label puede ser pesos, y le podemos poner un título también. Title, sea exportaciones, media móvil y desvío estándar. Bien, ahí tenemos un bonito gráfico. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bien, continuamos. Vamos a usar otro dataset. Es el famoso dataset de Iris, usado por Fisher. Con este dataset descubrí algunos mecanismos estadísticos importantes para la posteridad. Creo que el análisis ANOVA
era 1, por ejemplo. Así que es un dataset súper usado en estadística tradicional de Machine Learning. Vamos a ver un poco el data frame. El data frame consiste, o el dataset o conjunto de datos, mejor dicho en español, consiste en datos de distintas flores, que tenemos sus especies y tenemos algunas características del pétalo y del sépalo. Ahora me agarró la duda, no es la primera vez que lo dudo, que era el sépalo, pero bueno, no, si alguien sabe lo puede comentar, y si no, una característica de la flor, ¿no? Y la idea de este conjunto de datos es encontrar características de las flores. Entonces es un caso para clasificación, por ejemplo, que está bueno porque es sencillo para usar. Y el ejercicio nos dice, graficar la distribución o la distribución del largo del sépalo. ¿Sí? Largo del sépalo sería la columna sepal length. Entonces, primer paso va a ser indexar por eso. ¿Y cómo resolvemos cómo generamos la distribución como un histograma, por ejemplo? Por eso un histograma podría ser una distribución ajustada, ¿no? Con un KDE plot. ¿Cómo hacemos para generar un histograma? A ver si alguien se acuerda. Estamos a unas 4 letras de resolverlo. Muy bien, vamos, Gloria. Sí, exactamente. Con esto generamos un histograma. Muy bien, Martín, gracias. Generamos un histograma que, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y podemos personalizarlo de distintas maneras. Podríamos pasarle una cantidad de tachitos, de bins. Tenemos unos cuantos parámetros. Por ejemplo, acá, bins, ¿sí? Podríamos decir bins igual 20, por ejemplo. Entre otras customizaciones que podríamos hacer. Podemos ponerle un título, title, distribución del largo del sépalo. Y un X-label y un Y-label desde ya. Bien, cualquier pregunta, no duden en hacerla, ¿sí? No hay problema. Bien, podríamos graficar una densidad en lugar del histograma. ¿Sí? Eso vamos a hacerlo con una pequeña variación diciendo density. ¿Sí? Y ahora tenemos la densidad de probabilidad que es ajustada a estos valores. Podríamos graficar ambos juntos también. Bueno, tenemos un tema de la normalización acá, así que hay que cambiar algunos parámetros para que funcione. La densidad va a estar normalizada, el histograma no. Yo entiendo que, si no recuerdo mal, hay un parámetro que nos permite normalizarlo. A ver si era así. Estoy probando. No le pegué. Pero bueno, podríamos normalizar y ahí nos quedan los dos juntos. También, de todos modos, hay... yo creo que no se llegó a incluir mucho Seaborn, pero Seaborn tiene una función que es KDE plot, que puede dar ambas cosas también. Bueno, en fin. Continuamos. Plotly, que es el... Sí, claro. Ahí, o sea, se puede mezclar libremente lo que es de Python, lo que es de Seaborn, lo que es de Matplot. ¿Sí? Ojo, porque Python es todo, ¿no? Las distintas librerías serían Matplotlib, Seaborn, Plotly, ¿no? Ojo, porque Python es el lenguaje y todo lo que estamos haciendo es en Python. Pero estamos usando distintas librerías para hacerlo. Y ahí no podemos combinar todo. Resulta que Seaborn, yo creo que un poco estaba en la clase, ¿no? Seaborn podemos combinarlo porque se basa en Matplotlib. Import Seaborn as SNS. Entonces, no va a haber ningún problema en combinar thisplot, en combinar las librerías de Seaborn y de Matplotlib, pero no vamos a poder hacer lo mismo con Plotly, ¿sí? Porque Plotly no usa Matplotlib de fondo. Entonces, Seaborn sí está basado en
Matplotlib, ¿sí? Entonces eso sí los podemos combinar. Por ejemplo, acá hicimos un gráfico con Seaborn, pero nosotros podemos, sin embargo, modificarlo con densidad del largo del sépalo. Lo podemos modificar usando Matplotlib, sépalo. Pero no vamos a poder hacer lo mismo con pandas, con Plotly, quise decir. ¿Sí? Porque no usa Matplotlib de fondo. Plotly es el favorito. Uno puede usar muchas veces, no, de nada, por favor. Puede usar muchas veces pandas o Seaborn porque es cómodo para graficar cosas fáciles a partir de pandas, pero en general Plotly es preferible porque es interactivo, ¿no? y genera gráficos bonitos. Bien. Entonces, nos dice realizar un gráfico de dispersión donde el eje de ordenadas explique el largo de sépalo y el eje de abscisas explique el largo de pétalo con cada una de sus especies. Bueno, vamos a usar para esto Plotly Express, lo vamos a llamar como PX, ¿sí? Y está hecho para trabajar con pandas Plotly Express. Entonces, Plotly Express lo que va a hacer es recibir un data frame, ¿sí? Directamente de pandas, y uno le va a pasar como argumentos qué cosa uno quiere que haga con ese data frame. Entonces, pasamos primero el data frame y le vamos a decir que el X sea nuestra columna petal length centímetros, que Y sea, por ejemplo, según la consigna, el largo del sépalo, que es sepal length cm. Bueno, y con esto ya deberíamos poder plotear, pero vamos a agregarle algunas cosas más. Vamos a poner que el color sea la especie, species, y le podemos poner, por ejemplo, un título. Vamos a poner is. Y tenemos este bonito gráfico, perdón, título, title. Y tenemos este bonito gráfico interactivo, ¿sí? Entonces todos los gráficos de Plotly van a ser interactivos y uno puede también cambiar la información que aparece en cada uno de los puntos. El color de la especie, en este caso, ¿sí? Uno puede interactuar, hacer zoom o resetearlo con los botones que aparecen acá arriba y demás. ¿Cómo controlo si lo que quiero graficar esté en el mismo gráfico o en una aparte? Yo supongo que esa pregunta es en Plotly, ¿no? Bueno, lo que uno tiene que hacer ahí es generar distintas trazas, ¿sí? Entonces, Plotly va a llamar trazas a lo que es el objeto que contiene la información del gráfico. Vamos a hacer un ejemplo ahora mismo de eso. Realizar lo mismo, pero en vez de usar un solo gráfico con Plotly Express, vamos a generar 3 trazas usando la otra interfaz de Plotly y vamos a plotear o graficar todas juntas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar un figure, que sería como el canvas, el figure que genera también Matplotlib, y vamos a pasarle una lista con las 3 trazas que queremos que aparezcan. Y esto nos va a dar efectivamente la figura que vamos a graficar. Ahora, nos falta primero completar las trazas, obviamente. Pero de este modo podemos combinar los que querramos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, la interfaz va a ser un poquito distinta, pero claro, la lógica siempre es lo mismo, ¿no? Uno pasa una lista de valores de X, una lista de valores de Y, una lista de etiquetas. Así que bueno, vamos a decirle que el X va a ser el primero, petal length, centímetros, donde, y acá cada uno lo vamos a indexar para quedarnos con las distintas especies, ¿no? Entonces, a ver, nosotros, ¿cómo haríamos para indexar en ese caso? Vamos a decir species igual a, por ejemplo, iris, está la primera mayúscula, ¿no? Iris setosa. Entonces, con esto nos traemos la parte del data frame que cumple con esa condición, ¿sí? Eso ya
lo tengan claro, porque el examen va a ser re difícil. No, mentira. Entonces, nosotros tenemos nuestro data frame completo, que vamos a tomar esa columna y vamos a también indexarlo con esta condición, ¿sí? Ese va a ser nuestro X. Y vamos a hacer lo mismo con el Y. A ver, vamos a indexar, vamos a ver esta lista para ser bien explícitos. Tenemos esa lista. Ahora vamos en el I, vamos a, nosotros estamos graficando la relación, ¿sí?, entre las dos, entonces vamos a tomar la misma indexación y vamos a tener el eje I, sepal length centímetros. Vamos a decir algunas cositas más que para personalizarlo, que los markers, perdón, esto va a ser que el modo sea markers, uno puede tener markers, uno puede tener líneas, puede tener texto también, puede tener distintos símbolos, distintos colores, eso lo podemos cambiar con marker color, por ejemplo, y acá podemos usar distintos modos de poner el color. 240, estos son 3 valores RGB, por ejemplo. Sí, podríamos tener otras personalizaciones, o cambiar el símbolo, por ejemplo. Eso sí vamos a hacerlo para distinguir los 3 distintos. Con marker symbol igual star square. Bien. Bueno, y vamos a hacer lo mismo con las distintas especies, ¿sí? Entonces vamos a tener una lógica casi idéntica con las 3, pero, perdón, olvidé el comentario, vamos a hacerlo, la primera es con versicolor, la segunda con setosa, la tercera con virgen inca, y vamos a cambiar un poco el color. Acá voy a tirar un poco colores medio aleatorios, pero que no quede demasiado mal. Y vamos a cambiar también el símbolo. Creo que hay distintas stars, por ejemplo, star square, star triangle. Esto podríamos buscarlo, obviamente, Plotly, marker styles, ¿no? Siempre buena práctica buscar un poco la documentación y demás. Y acá nos vamos a tener las listas de markers. Y a ver, ahí si no fallé con nada, deberíamos tener el gráfico como necesitamos. Ahora, notemos que nosotros, traza 1, definimos este objeto, que es un objeto scatter. Básicamente es un diccionario con toda la información que necesita para graficar. Cuando nosotros le pasamos esta lista de objetos a figure, tenemos, perdón, le puse T1, T2, traza 3. Y ahí vamos a tener los 3 en el mismo gráfico. Traza 1. Esto le podríamos poner un nombre también para que en vez de traza 1 diga, por ejemplo, versicolor. Y esto, si no recuerdo mal, yo creo que es name versicolor. Quizás no. A ver. Sí, se ve que sí. Y ahí tenemos que nos dice versicolor en el texto cuando hacemos hover. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Vamos a mostrarles social listening ejemplo. Les voy a mostrar un bonito ejemplo de scatter. Los scatter 3D son de mis gráficos favoritos, muy bonitos. En esta notebook que están en talleres gratuitos, tienen una notebook que descarga un montón de tweets y genera un gráfico 3D. Se puede ver acá. Gráfico 3D con el que pueden jugar para sentiment analysis. Y otro gráfico 3D como el que estamos haciendo, generado también con Plotly, es este sitio que están acá si quieren probar. 1, 2, 3, perro, gato, jirafa. Este gráfico 3D que vamos a ver acá nos permite explorar un espacio semántico latente de palabras generado con
técnicas de procesamiento de lenguaje natural, redes neuronales, bla, 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 y no son temas relevantes. Lo que sí es el scatter 3D, que está generado con Plotly, en este caso, y bueno, como un ejemplo. Siguiendo con la clase. Bueno, ya casi terminamos. Igual, lo único que nos falta es la visualización de una imagen, este pequeño extra, que nos dice que tenemos esta pequeña función de Matplotlib que nos permite visualizar una imagen. Para eso tenemos que tener alguna ruta a una imagen, así que vamos a descargar una. Hace un ratito había agarrado una Deep Learning, y había una imagen. Bueno, vamos a agarrar una imagen cualquiera. Esta exactamente era. La vamos a descargar. Copiar dirección de la imagen. Bien. Voy a descargar la imagen usando este pequeño comando, wget, y le voy a decir que lo guarde como image.jpg. Podríamos haberla descargado de otra manera también. Pero bueno, vamos a usar esa. Y ahora tenemos guardado nuestra imagen, de modo que la podemos llamar con image.jpg. Y podemos hacer plt imshow y se llama image. Y tenemos nuestra pequeña imagen. Podríamos también sacarle los bordes, CMap, Interpolation Alpha, aspect. Había algún comando que estaría recordando con el que podemos sacar los bordes para ver solo la imagen. Pero bueno, eso es completamente extra igual. Grid labels. Bueno, y con eso visualizamos la imagen y es lo último de estos ejercicios. Preguntas sobre el que vimos: Plotly Express, Matplotlib, Seaborn. Bueno, pandas lo estuvimos usando, no era tanto tema de la clase, pero también son bienvenidas. O sobre lo que viene, ¿sí? Les recuerdo que la semana que viene es el examen. También les recuerdo que el sábado hay un grupo de estudios, si alguien quiere ir a repasar. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es el formato del examen? El examen va a ser desarrollar un pequeño proceso de análisis de datos en Google Colab, leer un data frame, procesar un poco, hacer un pequeño análisis de datos, interpretar alguna visualización, hacer alguna. Eso, va a ser en Google Colab. Una duda ahí, ¿cuándo se habilita Vicente. para rendir el examen? ¿O cómo funciona el Bueno, tema? va a ser en el mismo momento del examen. Es sincrónico el examen, así que van a tener ahí un tiempo definido para hacerlo y entregar Google Colab. ¿Pero va a ser en el mismo horario que son las clases, por ejemplo? Sí, mismo horario. Sí. Ya, vale. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, a ver. Bueno, eso fue todo para los que lo miran por YouTube. Les mando un saludo, espero que les haya gustado.